Continuamos con más aquí en casita en este tu toque del mediodía. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a tener a nuestro abogado de planta, el licenciado Luis Miguel Mercedes, que vamos a tratar un tema muy interesante que en esta semana y en la semana pasada ha dado de qué hablar en toda República Dominicana, el caso del oncológico y el desfalco o el robo de unos 11 millones de pesos. Así que, buenos días, licenciado, bienvenido a su casita, ya lo extrañábamos. Primer programa del año. Así es, gracias a ustedes y aquí estamos para socializar el tema del patronato. Del los patronato. Diputados, sí. Así es. Bueno, vamos a desarrollar, que usted lo desarrolle completo para que las personas puedan entender lo que no saben en este caso del patronato. Así es, San Francisco de Macorís estuvo en expectativa con relación a un arresto y un supuesto desfalco contra el patronato contra el cáncer, donde arrestaron en ese momento a 7 personas, arrestaron 5 y luego posteriormente al otro día se entregaron 2. Incluso una de esas personas la presentamos nosotros, que se entregó voluntariamente. Fue una medida de coerción un poco compleja, tardó como 10 días para poderse conocer, atendiendo a condiciones propias del proceso, del procedimiento, tanto con relación a la entrega de la solicitud de la medida de coerción. La presentaron el día 10 y se puso a manos de sus abogados la solicitud de la medida como el día 13 por lo pesado, es decir, por el volumen de la cantidad de facturas o documentaciones que habían en la misma. Y eso luego, posterior a eso, hubieron inhibición de parte de una juez, y luego las composiciones. Y ahí se van agregando situaciones propias del proceso, ya que este lunes, fue que el Tribunal de Atención Permanente dictó medida de coerción consistente con relación a algunos imputados, impedimento de salida del país y visita periódica con relación a cuatro de los imputados, y con relación a 3 de ellos, 2 prisión en un centro de corrección y rehabilitación y 1 con prisión domiciliaria. Ese, con relación a nuestro representado, en el caso de Randy Peña, fue una prisión en su domicilio. Decir que con relación a este proceso hay muchas particularidades que en el camino entendemos nosotros como profesionales del derecho que se van a ir desmontando. En principio hay un expediente voluminoso, diríamos nosotros, por la cantidad de facturas. Se habla de que hay un desfalco de unos 11 millones de pesos. Eso es lo que ha dicho el Ministerio Público, pero cuando se computariza o se contabiliza las facturas o lo que ellos enuncian como desfalco en virtud de las facturas, hablaríamos de unos 3 millones de pesos, lo que se puede visualizar. No así como dicen, que son 11 millones de pesos. De esas personas que hay detenidas, entendemos nosotros que hay algunas 5 personas o 4 personas que no tienen nada que ver con ese desfalco en principio, por lo que se visualiza en la medida de coerción. Sí, entiendo como profesional de que medianamente hay 2 personas de esas que quizás sí pudieran estar vinculadas. Voy a omitir el nombre por no soy su abogado y como hay una fase de investigación, para que luego eso quizás no pueda perjudicarle, voy a omitir los nombres de ellos. Sí, también hay una persona de esa que pudiera estar vinculada, que está fuera del país, que sí, quizás en el futuro pudieran haber 3 personas que estén vinculadas con este desfalco a esta institución, pero no por un monto hasta el momento de 11 millones, sino de unos 3 millones de pesos. Eso es lo que se puede visualizar con relación a la solicitud de la medida de coerción. En base a las medidas, ¿por qué vemos diferentes medidas de coerción ante imputados que al final lo que arroja, verdad, lo general es sobre un desfalco? Así es, decir que la ley permite imponer distintas formas de medida de coerción, eso va a atender a la participación y a la vinculación. También se da el caso de que la Fiscalía puede también solicitar medidas distintas a la prisión preventiva, atendiendo a la participación o a lo que tenga como evidencia
y posteriormente también pudiera llegar a acuerdo con imputados si su información es relevante para condenar a otros, como vemos en los casos grandes que se ven en Santo Domingo, caso Falcón y todos esos casos. Vemos que ellos utilizan de todas las personas que se ven envueltas, que de una forma u otra pueden dar algún tipo de corroboración a la acusación, pues lo utilizan como testigo. En este caso, de los 7 testigos, de los 7 imputados, perdón, hubo una conversación posterior a su arresto con la fiscalía, donde ellos, cada uno de estos, exponían su participación. Y eso permite al fiscal, en el momento de solicitar un tipo de medida, que sea una medida no privativa, pero sí quedan atados a medida de coerción, porque decir que la simple visita periódica es un tipo de medida. Y para 4 de estos, 2 por solicitud del Ministerio Público y 2 por decisión del tribunal, quedaron atados a visita periódica e impedimento de salida del país, por lo que también se ven afectados a un proceso judicial como tal. Licenciado, el caso por la magnitud, entiendo yo que lo solicitaron como complejo o no lo solicitaron como complejo, y de solicitarle si fue aceptada la solicitud. Así es, el proceso por prácticamente cuando tienen condiciones como en el caso de la especie, donde hay muchos imputados o muchas víctimas, cuando es un proceso también con dificultad de investigación que requiere de análisis, en el caso del INACHI, autorizaciones judiciales, mayormente solicitan que el proceso sea complejo. Esto lo que quiere decir es que el fiscal tendría más tiempo para investigar y presentar acto conclusivo. Cuando son procesos normales, regulares, el plazo de la investigación es de 3 meses. Cuando hacen solicitud de caso complejo y es acogido por el tribunal, entonces el plazo se amplía a 8 meses, que ha sido en el caso de la especie. Y de igual forma, respecto a la medida de coerción, que puede ser de 3 meses si es regular, de 12 meses o de 18 meses, como fue en el caso de la especie. La prisión preventiva con relación a esto es de 1 año y medio. Es decir que es una prisión que no vence. Esa persona tiene una prisión preventiva primaria de 1 año y medio, en principio mientras se va investigando. Cuando son normales, para concluir esta parte, dice el código en el 241.3 que debe cesar a los 12 meses. En el caso de esto, como hay una prisión preventiva por 18 meses, no se le aplica hasta tanto no se hayan vencido esos 18 meses. Tenemos una imagen, señor director, que le envié con la cara. Tengo un expediente de la Fiscalía de unas 424 páginas, licenciado. O sea, un expediente totalmente amplio. Por eso le hablé de complejo. Mire, ahí tenemos esto. Esto es algo oficial de la Fiscalía. Entonces, vamos a desglosarle a las personas con los nombres y las caras que ustedes ven ahí. La primera joven que tenemos se llama Ana María Paulino Santos. La medida de coerción de la joven, el licenciado, ¿cuál fue? Visita periódica e impedimento de salida del país. Ok. Tenemos a Anthony Reynoso Reyes. ¿La medida? A ese le impusieron prisión preventiva por espacio de 18 meses. Ok, tenemos una joven debajo que se llama Esther Viloria Díaz Gatón. Visita periódica e impedimento de salida. Ok, la otra, señor director, tenemos a un joven que se llama José Antonio Rodríguez González. De los varones ese fue el privilegiado, diríamos, porque le impusieron también visita periódica e impedimento de salida. Ok, tenemos a su cliente, Randy Peña Jiménez. A él le impusieron prisión en su domicilio. En su domicilio. Ese es el joven que tiene una condición para hablar, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Que ya no era empleado, tenía unos 4 o 5 meses que no era empleado y fue uno de los que voluntariamente se entregó, ¿verdad? Correcto, se presenta atendiendo a que no tiene ningún tipo de participación. Para hablar de Randy, indicar de que se presenta en virtud del arresto, no estaba en esa empresa, sí participó como unos 4 o 5 años en el tema informático, que es contradictorio, diríamos nosotros, porque lo acusan de que él suministró el acceso a las modificaciones de las facturas. Pero cuando vemos, por ejemplo, la entrevista de una de las personas que entrevistó el Ministerio Público,
esta manifestó que era un motivo, por lo que yo entendía, de que no comprometía su responsabilidad, era que él estaba autorizado a dar acceso a las personas para que pudieran hacer las modificaciones que entendieran, o por lo menos estaba autorizado a ceder esos usuarios. Ok, continuamos con la misma imagen, director. Tenemos a Rocky Jean-Pierre Suárez Aracena Prisión preventiva por 18 meses. por 18 meses. Y al joven también, al Anthony, también 18 meses. 18 meses. Ok, tenemos también a Yarelis Denise Cortorreal Hernández. A ella también. Visita periódica también, impedimento de salida del Ya país. entonces tenemos las víctimas, que es el Patronato contra el Cáncer, y la presidenta, que es quien formalmente hace la denuncia. Ella es Fátima de la Esperanza Fajar Grullón. Correcto, decir que las informaciones respecto a la investigación son, diríamos, investigaciones genéricas, o sea, no hay un señalamiento directo de ninguno de los imputados. Todo es como genérico, o sea, porque ella es de la persona que da información al Ministerio Público. El Ministerio Público estaba investigando ese caso desde septiembre del año 2023. Y por lo que ha presentado, o sea, no son las cintilas con relación a esto, son muy mínimas. Sí decía que con relación a 2 de los imputados, sí, por la función que desempeñaban. Y porque hay unos de los medicamentos llamados Cicalman, me parece, Licenciado, que es el... en la palabra cintila hay otras derivaciones de significado de la palabra. Usted le explica al público qué significa dentro del derecho. Dentro de... Sí, porque yo lo escuché en otras entrevistas y Sí. me sé el significado, pero para que usted ilustre al público en su sección. Sí, sí, correcto. Decir que la cintila, conforme a lo que prevé el Código Procesal Penal, es como una vinculación mínima, algo que te vincule. Exacto. Y Sí. ellos, conforme a la función, por ejemplo, que tenían, sí, mínimamente pudieran estar vinculados, ya que incluso en el caso de Randy Peña, sí admitió al tribunal que trabajaba y que la había cedido voluntariamente. Él lo que manifestó que dentro de las funciones que él le daba servicio a esa institución, mira, Randy, hazme favor, dame la contraseña o dame el usuario para tal cosa. O sea, Él cumplía con su rol de trabajo. Él no preguntaba porque él estaba autorizado y él entiende que la persona está haciendo un buen uso de lo que él está autorizado a hacer. O sea, él no tenía que preguntarle que para qué tú la quieres. Simplemente él cumplía con cederla. Y él manifestó que con relación a esos imputados, sí, él le cedió en algún momento el usuario y que entonces dentro de la investigación esa persona aparentemente sí cambiaban, por ejemplo, el monto del valor y ponían uno inferior para entonces tener como un rejuego dentro del... Licenciado, mira, hay algo. Que él mencionó sobre otra persona que estaría fuera del país de regresar. Un ex empleado. Exacto. Hay más, porque se hablaba en un principio de 15 personas y solamente vemos 7 más esa otra persona que usted menciona que no está en el país. Hay más que están prófugos. Hasta el momento no, solamente tienen esa persona identificada. Para eso es el plazo de los 8 meses. Para que si dentro de las solicitudes que está haciendo el Ministerio Público en este momento, investigaciones financieras, encuentra otras evidencias respecto a otros imputados, pues también pueden ser sometidos. Ustedes ven que un proceso inicia, por ejemplo, con 10 imputados y termina hasta con 40. Sí. Porque a medida que la investigación va avanzando, entonces se van incluyendo otras personas, e incluso no tienen que tener medida de coerción, lo incluyen en el acto conclusivo. Decir que el acto conclusivo es ya la culminación de la investigación, o el fiscal en esa etapa de la investigación archiva el proceso o presenta formal acusación atendiendo a la participación de cada uno de los imputados. Licenciado, mira, yo sé que es muy a priori, pero en su momento entendemos que las autoridades, el Ministerio Público, el Patronato, darán pues el informe detallado. Pero hasta el momento, hasta la medida de coerción, no se ha ventilado el modo operandi que los ex empleados o empleados del oncológico utilizaban para hacer el accionar ilícito dentro del mismo.
Bueno, la solicitud de medida de coerción, como ellos acostumbran, acostumbrar la fiscalía es que cuando hay más de 2 personas, ellos dicen que hay una asociación para cometer crímenes o para cometer Un delito delitos. asalariado, dice. Bueno, en este caso nos sorprende a nosotros porque ellos no hablan de un robo Un robo asalariado. asalariado. Ellos están hablando de que estas personas se asociaron para eh, utilizan el término de lavado de activos, o sea, hacen referencia a lavar activos, que Wow. evidentemente eso no lo va a coger ningún tribunal ni para imponer la medida, porque el lavado de activos tiene una condición particular y es que deben haber delitos precedentes. Y si no podemos ver los delitos precedentes, qué usted hizo con esos activos, cómo lo lavó, qué usted compró, pues evidentemente no lo hay. Ellos utilizan este mecanismo para agravar el asunto y decir que si hay lavado de activos, pues tenemos un hecho grave y que esto conlleva una sanción hasta de 20 años y hasta de 30, pudiera ser en algunos casos, atendiendo a esa ley. También dice que hay violación a la ley 50/8, es decir, a la ley de droga. Y uno se pregunta, el hecho de que una persona haga un mal uso de un medicamento y Controlado. se beneficie en cuanto a lo económico, eso tampoco da como resultado de que hay una violación a la ley 50/8. No, ahí pudiera haber lo que evidentemente entendemos a título personal es un robo asalariado, es lo que pudiera haber en el caso de la especie si se comprueba más adelante la culpabilidad de los imputados. Licenciado, yo sé también que la medida de coerción es difícil que se ventile estos tipos de información que le voy a preguntar, pero mucha gente se pregunta, ¿qué alertó al patronato? Porque una cosa es el patronato, que son un sinnúmero de personas, que son los veedores, los supervisores del oncológico, que en sí es el centro clínico. O sea, los muchachos eran empleados del oncológico, no del patronato, porque el patronato no tiene empleados. Son la sociedad civil, un grupo de personas que forman este patronato como veedores del oncológico para lo que le llega del gobierno, de empresas, la distribución. Entonces, ¿cómo se daban cuenta las personas del patronato que alertó para ir a hacer una denuncia que fue en septiembre, que Así, eso se hizo? Y se hizo público porque alguien de los medios de comunicación filtró la información. así es, decía una de las personas que es imputada de que ella fue la que denunció, por ejemplo, ella en su condición de contable, que es una de las imputadas de uno de los abogados privados, de que ella fue que alertó que habían unas como diferencias en las facturas y eso dio como resultado que ahí iniciaron una investigación, pero que eso lo venían como alertando hace tiempo y que nadie decía nada. O sea, es como que algo estaba desorganizado totalmente y nadie sabía ni daba respuesta a nada. Decir para concluir que ese patronato también, ahí hay mucha tela y podríamos socializar más adelante de este tema en otro espacio, es que la entidad MUNET le llevó a ese patronato 16 millones de pesos, que también la sociedad franco-macorizana quiere que le den explicación de cómo un patronato tenía 16 millones de pesos en una entidad financiera, quién lo tenía quién fue que depositó ese dinero, quién recibía los intereses. O sea, la sociedad franco-macorizana también quiere saber qué pasó con esos 16 millones de pesos que tenían estas personas en un patronato. Bueno, de verdad, licenciado, que mucha tela por donde cortar, Luis. Mucha el tela. ocultamiento de un cáncer. Sí, Sí, de hay una mucha persona. tela. Hay muchas irregularidades, esa es la palabra. Oye, licenciado, Pero hay cosas que he consternado esta sociedad. nosotros Sí. vamos a Y mire, usted tener, está ahí defendiendo una persona, Luis, pero Que no tiene que participación. no tiene participación en este caso, tiene beneficio de la duda y lo demás, y esperamos en Dios, ¿verdad? Lo que hemos decidido siempre, o lo que hemos dicho, perdón. Que tenga que pagar, que pague, que Exacto. esté salvo, ¿verdad? Que no haga tanto Y tiempo. que si hay una Así persona es. superior dentro de ese esquema, que sea también Que eso es lo que judicializado. entonces ahí es lo que gracias, ahí entra el populismo. gracias al licenciado Luis Miguel Mercedes, pues por acompañarnos. Y ese tema, esos piques se extienden. O sea, nosotros vamos a tener
en su próxima visita, Hay 8 en meses unas para más eso. adelante, para tratar ese tema. Luis y amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora, pero usted no se puede mover de este espacio, porque como le dije al principio, una entrevista sumamente interesante con un artista nuestro, un artista Serie 56. Así que nosotros le dejamos con la entrevista de Wellington Toribio.